Protagonismo. Comienza Informe RCR. Comenzamos este compacto informativo destacando que Dianela Parra, presidenta del Colegio de Médicos del Estado Zulia, afirmó este lunes que el Hospital Universitario de Maracaibo está completamente colapsado. Confirmó que los cadáveres están siendo bajados por las escaleras porque los ascensores están dañados. Parra destacó que en este centro se construyó una nueva unidad de cuidados intensivos precisamente por la cantidad de casos de coronavirus que reciben, porque es el último que tiene un número mayor de camas habilitadas. La doctora también precisó que en todos los hospitales en la entidad hay 1, 2 o máximo 3 camas, mientras que en el universitario pueden estar operativas 7. Por su parte, familias de pacientes que permanecen conectados a concentradores de oxígeno en los teques a causa del COVID-19 se mantienen en alerta ante los continuos apagones que han afectado la entidad mirandina. Tras 2 fuertes explosiones registradas la tarde de este domingo, la ciudad permaneció en penumbras. Situación similar se reportó en San Antonio de los Altos, donde las fallas son diarias. Aunque los concentradores traen pilas, los pacientes entran en pánico porque saben el momento que se va la luz, pero no cuándo vuelve. En otras informaciones, la ONG Fundaredes denunció este domingo que al menos 6 militares venezolanos habrían sido secuestrados por un grupo de disidentes de las FARC, a los que combaten desde el pasado 21 de marzo en el fronterizo estado de Apure. El director de esta organización, mediante un mensaje difundido por sus redes sociales, dijo: "Hoy debemos informar que tenemos conocimiento de la existencia de un video en el cual los guerrilleros muestran a 6 de los efectivos militares desaparecidos que se encuentran en calidad de rehenes". Por su parte, la politóloga y directora de Data Estrategia, Carmen Beatriz Fernández, aseguró que lo que está sucediendo en la frontera con Colombia y en la Cota 905 es el desmantelamiento de las capacidades contra el Estado para poder afrontar estas situaciones violentas. Lo que está pasando en la frontera es muy grave, muy terrible, y lo que está pasando en Caracas también, ¿no? Lo que está pasando muy cerca de ustedes, de RCR, lo que está pasando en la Cota 905, que son las 2 caras de la misma moneda, ¿no? Que a veces uno analiza el problema venezolano en términos de derechas o de izquierdas, y aquí estamos hablando de otra cosa, ¿no? Aquí estamos hablando del Estado, del desmantelamiento del Estado venezolano y de sus capacidades, porque hay temas que dicen, bueno, el Estado debe meterse en tales cosas, debe no meterse en tales otras cosas, y esos temas distinguen derecha e izquierda. Se debe meter más en la educación, se debe meter más en lo social, debe tener más impuestos, menos impuestos. Aquí no estamos hablando de nada de eso, aquí estamos hablando de una cosa tan básica como el monopolio de la violencia. El Estado como tal debe tener el monopolio de la violencia, ¿no? Y las FARC deberían tener el monopolio de la violencia, pero lo que estamos viendo en Venezuela es que las Fuerzas Armadas solo tienen violencia, solo ejercen violencia contra la población civil cuando la población civil está haciendo demandas democráticas. Carmen Beatriz Fernández, en declaraciones dadas hoy en RCR, se refirió a la designación del nuevo CNE y afirmó que a pesar de estar menos desequilibrado que antes, igual aún carece de credibilidad para las venideras elecciones en el país. Es un CNE menos desequilibrado, sigue siendo desequilibrado, pero es menos desequilibrado, un 3-2, y lo ha repetido mucha gente, muchos analistas, muchos expertos electorales. Un 3-2 no se tenía en Venezuela desde hacía 17 años. Además, eso en lo cuantitativo. En lo cualitativo es mejor todavía, porque tienes allí unos técnicos intachables, unos técnicos electorales que han sido personas de confianza de la oposición venezolana durante muchos años. Es decir, hay buenas noticias en ese particular, pero el hecho de que los rectores sean buenos no hace el árbitro legítimo, eso lo sabemos, ¿no? O sea, tú tienes una legitimidad de origen que está comprometida porque tú tuviste a una Asamblea Nacional ilegítima que no es reconocida por el norte global, es decir, por Occidente, pero podrían ganar legitimidad de desempeño si se trabaja y si se avanza en función de unas condiciones electorales mínimas, ¿no?
digamos, yo no veo esto como una victoria en lo absoluto, sino como una victoria de la democracia, sino una rendijita de oportunidad que podría generar un camino o un caminar algunos peldaños en favor de la redemocratización del país, ¿no? Entre tanto, Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, explicó este lunes en RCR que los miembros de la oposición que están en la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral es una estrategia del régimen para hacer ver al mundo que existe legitimidad y equilibrio. Es tomar este anuncio, esta nueva composición del Consejo Nacional Electoral, que en alguna medida implica avance por las figuras que están allí, por las personas que de alguna manera representan a ese sector que no es adepto al oficialismo. Hay que entender que el gobierno, que tiene absoluto control de la Asamblea Nacional y que pudiese haber nombrado a los rectores que hubiese querido, como lo ha hecho en otras oportunidades, incluso sin tener el control de la Asamblea, a través del Tribunal Supremo, hace esto con una intención. Y en primer lugar, lo que busca es lo que ha buscado siempre, tratando de colocar algún rector que no sea, digamos, que no venga de sus filas en el Consejo Nacional Electoral, que es tratar de darle en alguna medida algún nivel de legitimidad al proceso. Tratar de que, teniendo un rector allí que no es parte de sus filas, que ese rector pueda decir, pues, que todo está bien, que en principio no hay razones para no participar, etcétera, etcétera. El profesor Benigno Alarcón destacó que si la administración de Maduro logra mantener dividida a la oposición, pues seguirá teniendo el mayor poder sobre las elecciones regionales, que son las próximas a realizarse en el país. Y aquí el gobierno termina negociando con un sector de la oposición, no con toda la oposición. No es cierto que toda la oposición estuvo en el proceso, que básicamente son los que participaron en la elección del 6 de diciembre, más Capriles, que como todos sabemos tuvo la intención de participar en esa elección si se le hacían determinadas concesiones, entre ellas el cambio de fecha en la elección y la inclusión de la observación internacional por parte de Europa, que el gobierno negó en su momento. Entonces aquí Capriles vuelve a entrar otra vez en el proceso, junto con otros partidos minoritarios, y logra de alguna manera que se incluyan a estos rectores en el CNE. Y a partir de allí ya vimos cuáles son las reacciones, vimos cuál fue la reacción de los partidos de oposición, que por otro lado están liderados por Guaidó y no participaron en este proceso. Vimos cuáles han sido las reacciones de los seguidores de uno u otro grupo en las redes sociales, y hemos visto toda la polémica que esto ha generado, que obviamente está en la hoja de ruta, en la estrategia del gobierno, como consecuencia justamente de este proceso con el CNE. Por otro lado, tenemos que la ONG Foro Penal denunció que en el país continúan las detenciones arbitrarias. En este sentido, el abogado y director de esta organización, Gonzalo Gimió, destacó que actualmente en Venezuela hay 307 privados de libertad. Registramos esta semana en el Foro Penal en Venezuela 307 presos por motivos políticos. 22, por cierto, son mujeres y 126 son militares. A esta fecha, pues, continúa la represión por motivos políticos. No parece haber cesado la disposición del poder para encarcelar a las personas que de alguna manera le resultan incómodas al poder. Y bueno, nosotros en el Foro Penal seguimos brindándoles a estas personas que son víctimas de graves violaciones a los derechos humanos asistencia legal jurídica gratuita en todo el país. Con respecto al tiempo, tenemos que para este lunes se esperan lluvias, algunas con descargas eléctricas según el pronóstico ofrecido por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMET. De igual forma, el instituto prevé lluvias o lloviznas dispersas en zonas de centro, norte costero y nororiente.
Y pasamos hacia las noticias económicas, y es que el director del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros Sendas, Óscar Mesa, estimó que en abril la canasta básica aumentó al menos 38% y que en mayo será mayor. En el mes de abril estamos estimando que por lo menos podemos tener un aumento de precio de 38% y en el mes de mayo es probable que tengamos un aumento de precios mucho mayor, indicó Mesa. De acuerdo con el Sendas, un salario mínimo debería de cubrir la canasta alimentaria y con 2 serán suficientes para la canasta básica. Sin embargo, una familia de 5 personas debe ganar al menos $10 diarios para poder comprar la comida y 20 si se le agregan otros bienes esenciales como el jabón y el detergente. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. En noticias internacionales tenemos que Alemania recomendó la vacuna de Johnson & Johnson contra el coronavirus a partir de 60 años de edad, pero permite su empleo en menores de edad tras una aclaración médica y una decisión personal. El ministro de Sanidad de ese país, Jens Spahn, explicó este lunes que esta fue la decisión que tomó junto a los responsables del ramo de los 16 estados federados, recogiendo la recomendación de la Comisión Permanente de Vacunación del Instituto Paul Ehrlich. A su juicio, lo razonable es abrir también la posibilidad de que los menores de 60 años de edad puedan vacunarse contra el COVID-19 con esta fórmula que solo requiere una dosis. Y en los deportes tenemos que el serbio Novak Djokovic, número 1 del mundo, debutará en el Master 1000 de Roma contra el estadounidense Taylor Fritz, número 31, quien venció este lunes por 6-3 y 6-2 al británico Daniel Evans, número 26. Tras la sólida presentación de este lunes, Fritz se medirá con Djokovic en la segunda ronda, en el partido que supondrá el debut del serbio en cada edición del Foro Itálico, torneo que ganó 5 veces y del que es vigente campeón. Así llegamos al final de este compacto informativo vespertino. Los dejamos con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.